A lo largo de la historia del deporte, muchos atletas han destacado por sus logros, llegando a ser reconocidos en todo el mundo, pero hay atletas que a costa de la fama han vendido literalmente su alma al diablo. ¡Esta cosa es real, hijo! Pues en este vídeo te traigo 7 famosos deportistas que hicieron trampas. Si quieres conocerlos, te invito a que te quedes y disfrutes de este video. Alex Rodríguez. Si eres seguidor del deporte, seguro sabes quién es Alex Rodríguez, y no solo por ser expareja de Jennifer López. Alex es un exbeibolista estadounidense. Entre sus logros se encuentran ser el campeón de la Serie Mundial, 3 veces MVP de la Liga Americana, 10 veces ganador del Bate de Plata, 10 veces líder de jonrones de la Liga Americana, etc. Además es el jugador más joven en conectar 500 jonrones y el más joven en llegar a los 600, superando el récord del Babe Ruth. Impresionante, ¿no crees? Pero como no todo en la vida es color de rosa, Rodríguez fue acusado de tomar testosterona, hormona de crecimiento e insulina. Fue sancionado con 162 partidos por doping. Lo curioso del caso es que no hubo nunca un análisis positivo, aunque años después, Alex declaró que sí usó hormonas para el rendimiento. En 2016, anunció su retiro del béisbol. Hoy en día es considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos. Actualmente vive feliz con sus hijas y su actual pareja, que evidentemente no es Jennifer López. Este es Asafa Powell, un ex atleta jamaicano considerado entre los mejores corredores de la historia. En 2005 sorprendió al mundo al batir la marca mundial de los 100 metros, dejándolo en 9.77 segundos. En el 2007 rompió el récord mundial de los 100 metros hasta los 9.74 segundos. Ese mismo año fue medalla de bronce en el Mundial de Osaka. En el 2008 perdió el récord de los 100 metros lisos cuando el también jamaicano Usain Bolt logró un tiempo de 9.7 segundos. Consiguió la medalla de bronce en los 100 metros del Mundial de Berlín de 2009, con una marca de 9.84 segundos. Los puntos fuertes de Asafa Powell eran su explosiva salida y su técnica. Lo inusual de su carrera es que aunque compitió en los Juegos Olímpicos en 4 ocasiones, y a pesar de ser el poseedor del récord mundial de los 100 metros, nunca se coronó campeón olímpico mundial. Curioso, ¿no crees? En 2013 dio positivo un control antidopaje por oscilofrina, una sustancia que aumenta la capacidad muscular y cardíaca. Tiene además un efecto estimulante. Fue suspendido por 18 meses y tras apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo su castigo se redujo a 6 meses. En 2022 comunicó por su cuenta oficial de Instagram su retiro de las pistas. Actualmente vive feliz con su familia y se dedica a promocionar sus negocios. Barry Bonds. Si hiciéramos mención a todos los logros y récords de Barry Bonds en el béisbol, creo que el video demoraría mucho, pero para mencionar algunos te cuento que fue 14 veces seleccionado para el Juego de las Estrellas, 7 veces MVP de la Liga Nacional, también tiene el récord de jonrones en una sola temporada con 73 en el 2001 y posee el récord absoluto de home runs bateado de por vida con 762. Increíble, ¿no crees? Bonds fue investigado por el posible uso de esteroides y otras sustancias para mejorar su rendimiento y enfrentaba la posibilidad de que sus récords fueran anulados. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió cerrar el caso. No ha sido exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, pues las sospechas del uso de esteroides lo han marginado en las boletas desde 2013. Actualmente funge como asesor de los Gigantes de San Francisco. Ben Johnson es un ex atleta canadiense conocido por sus títulos y récords mundiales. Nacido en Jamaica, emigró a Canadá con su mamá y sus hermanos. Johnson había sido campeón de Canadá en los 100 metros en 3 ocasiones. Además, había sido miembro del equipo canadiense que fue a los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Johnson rompió el récord del mundo de los 100 metros en el Campeonato Mundial de 1987 y en la final olímpica de 1988. Además, batió el récord mundial de los 50 metros en 1987 y el récord mundial de los 60 metros en 3 ocasiones. Ganó el oro en el Campeonato Mundial de Pistas de 1985. Tras admitir que tomó sustancias prohibidas durante varios años, la Asociación Internacional de Atletismo le retiró todos sus títulos y sus marcas. Actualmente Ben Johnson es un hombre de negocios, dedicado a promocionar su línea de productos destinado a mejorar la salud y el rendimiento físico. Además ejerce como entrenador profesional y escritor. Según reconoce en su web oficial, lo pillaron con esteroides suficientes para matar un caballo. Lance Armstrong es un ex ciclista de ruta de origen estadounidense que ayudó al ciclismo a alcanzar popularidad mundial. Sus victorias en el Tour de Francia y ser sobreviviente del cáncer le ayudaron a convertirse en uno de los atletas más icónicos y venerados fuera del mundo del deporte.
En octubre de 1996, Armstrong es diagnosticado con cáncer testicular avanzado. Esto lo alejaría del deporte y su regreso era incierto. En 1997 retorna al ciclismo y 2 años más tarde obtiene su primera victoria en el Tour de Francia. Sería ganador del prestigioso evento en 7 ocasiones consecutivas. Es necesario recordar el tercer puesto en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y el Premio Príncipe de Asturias. En 2012 fue acusado de dopaje y se retiraron las 7 victorias del Tour de Francia. Por si fuera poco, se anuló su palmarés ciclístico a partir de 1998. En 2013 admitió públicamente en una entrevista realizada por Oprah haber utilizado testosterona y transfusiones de sangre para mejorar su rendimiento. Marion Jones es una exatleta estadounidense especialista en pruebas de velocidad y salto de longitud. Marion comenzó a destacar precozmente en atletismo y con tan solo 15 años estaba entre las mejores del mundo. Su consagración llegó en 1997 cuando ganó el oro en los 100 metros y los relevos 4x100 en los campeonatos del mundo. El acontecimiento más importante de su vida profesional fueron los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, ganando 3 medallas de oro y 2 de bronce. En 2008 la Corte de Distrito de Estados Unidos le impuso la máxima pena después de que se declaró culpable de 2 acusaciones, la primera por mentir a los investigadores sobre su dopaje y la segunda por perjurio, en un caso criminal por fraude y lavado de dinero. La Federación Internacional la había suspendido por 2 años y anuló todos sus resultados en las pistas desde septiembre de 2001. El Comité Olímpico Internacional le quitó las 5 medallas y literalmente su historia fue borrada. Luego de pasar tiempo en prisión y hacer 800 horas de trabajo comunitario, decidió retirarse de la actividad deportiva. Tratando de recuperar el tiempo perdido, escribió su biografía. Tuvo pasos por la televisión y dio charlas en distintas empresas. Actualmente es una entrenadora personal. Maria Sharapova es una exjugadora de tenis profesional, periodista y modelo rusa. Sharapova en su carrera como tenista logró 5 títulos individuales de Grand Slam, Campeonato de Wimbledon 2004, Abierto de Estados Unidos 2006, Australia 2008 y torneos de Roland Garros 2012 y 2014. En total consiguió 36 títulos individuales de tenis profesional. Por otra parte, fue medallista de plata en la prueba individual de tenis en los Juegos Olímpicos del 2012. Sharapova es considerada una de las mejores jugadoras de su época, habiendo conseguido el Silver Slam, que es ganar los 4 torneos de Grand Slam y siendo una de las jugadoras más jóvenes en ganar el Wimbledon con apenas 17 años. En 2016 se dio a conocer que dio positivo un control antidopaje por el uso de sustancias prohibidas. Por este caso recibió una sanción por 2 años por parte de la Federación Internacional de Tenis. Sharapova anunció que apelaría la decisión y luego se redujo a 15 meses. Regresó a las canchas en 2017, disputando el torneo de Stuttgart donde llegaría a semifinales. También es reconocida en el mundo del modelaje, pues ha modelado para diseñadores famosos y es la cara de importantes marcas. Tiene una bella familia, siendo madre por primera vez. Suscríbete a mi canal para más información sobre curiosidades y temas interesantes. Nos vemos.